temas. Epístola de Santiago. Estamos llegando al mensaje número 13 hoy. Y bien interesante lo que hemos venido compartiendo, mis hermanos. Capítulo número 3, veíamos el peligro de la lengua. Un mal que no puede ser refrenado en el hombre, solamente Dios lo puede hacer en el creyente. Veíamos dos mensajes allí. Veíamos el contraste de la sabiduría y decíamos hace 8 días solo hay dos clases de sabiduría: la de Dios, que es la celestial o de lo alto, y la terrenal, que es animal y diabólica. Y es bien interesante porque Santiago le está hablando a una iglesia, a los dispersos, los creyentes judíos que estaban dispersos, pero que de alguna manera había visto ciertas situaciones que no eran acorde a un cristiano. Y obviamente no solamente en el tiempo de Santiago, sino también en el tiempo nuestro, en todo el tiempo de la iglesia, esa palabra nos tiene que exhortar, porque de alguna manera como que cedemos a estas situaciones. Y en esas situaciones que vamos a ver ahora, problemas que habían dentro de la misma congregación, tendencias que se estaban dando, el capítulo 4, yo puedo encontrar allí los 3 enemigos del cristiano. De hecho, Santiago los menciona. Y me llama la atención porque él los menciona en el orden precisamente que veo que debe ser. Entonces vamos a tratar de ver esos 3 enemigos del creyente, que como le decía a mi esposa ayer en la tarde, es algo que debemos saber. Así como usted conoce cuáles son las 5 solas, conoce cuáles son las 5 doctrinas de la gracia, debe manejar eso bien, hermano. Aún como manejar principalmente los libros de la Biblia, saberlos inclusive, por lo menos poder ubicarlos, no estar loco y pensando, este es del antiguo o del nuevo. Tiene que saber, hermano. Mucho tiempo atrás me aprendí los libros de la Biblia de memoria. Por lo menos tengo una secuencia en el Nuevo Testamento. Así que es muy importante que nosotros definamos estos 3 enemigos. Y voy a leer la palabra Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Y vamos a encontrar ahí esos 3 enemigos del cristiano. Mira lo que dice acá. Y esto va conectado con el tema anterior. Es decir, todo es una conexión acerca de la sabiduría. Es decir, si el hombre no usa la sabiduría de Dios, si el creyente no usa la sabiduría de Dios y se va por la sabiduría humana, terrenal y diabólica, pues hombre, fácilmente va a ser propenso a estos 3 enemigos, lo van a controlar de alguna manera. Por eso dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo no sé si usted los vio, o yo no sé si usted los conoce, pero comienza hablando de las pasiones que batallan internamente, y eso se conoce como la carne. Luego habla de que el creyente, el Hijo de Dios, no tiene ninguna amistad con el mundo, y entonces tenemos el segundo enemigo, que es el mundo, y luego dice que debemos resistir al diablo y librar de nosotros. Ahí está el tercero, que es el diablo. Y ese es el orden. Obviamente también esos 3 enemigos los encontramos en otros pasajes que quiero mencionarlos primero, para que podamos nosotros ver cómo es que trabajan. Efesios 2, del 1 al 3, ahí los describe claramente. Vamos a mirar un momento allí. Efesios 2, 1 al 3, para luego escoger cada uno
mirando cómo Santiago lo presenta. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí hay creyentes que ya tienen vida espiritual, es lo que dice aquí la Biblia. Pero luego dice, en los cuales, es decir, Él nos dio vida, y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en ese entonces, antes de tener la vida espiritual, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está un enemigo, y el orden aquí no importa. Pero el enemigo que presenta aquí del creyente es que antes nosotros seguíamos la corriente de este mundo, lo cual quiere decir que hoy ya no. Esa es la idea. Si nosotros como creyentes antes seguíamos la corriente de este mundo, o el sistema, o lo que el mundo presenta, no está hablando del mundo como el cosmos, está hablando del espíritu que hay en el mundo, la corriente de este mundo, como le diría allí. Antes seguíamos esa corriente, se supone que ahora ya no. Entonces, como no seguimos esa corriente, entonces nuestro enemigo ahora es el mundo, porque él va a querer otra vez llevarnos a seguir esa corriente. Luego viene el segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está el otro, que es Satanás, el diablo. Seguíamos la corriente de este mundo, pero y esa corriente de este mundo está moldeada por Satanás, o el diablo, como dice aquí, conforme, la palabra conforme es moldeado al príncipe de la potestad del aire. Es decir, todo este sistema, hermanos, de este mundo, si no está bajo Dios, si no tiene la sabiduría de Dios, está bajo el sistema satánico, y eso tenemos que tenerlo claro. Dice que ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, ¿dónde opera Satanás? En los hijos de desobediencia. Ya no opera en nosotros, porque se supone que nosotros somos hijos de obediencia. Se supone que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados de la potestad de Satanás a Dios. Eso lo hemos visto mucho acá. Pero entonces, de alguna manera Satanás va a querer ingerir en nosotros de alguna manera para que le obedezcamos. Ahora, la pregunta es bien interesante. ¿Cómo yo le obedezco? Pues bueno, soy desobediente de la palabra de Dios. Es decir, si dice que ese príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, nosotros se supone que somos hijos de obediencia, pero cuando nosotros no obedecemos, operamos, o Satanás va a hacer que no obedezcamos para que operemos bajo su autoridad. Y luego dice, y luego muestra el tercero, entre los cuales también todos nosotros vivimos en todo tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está, el tercero, que es la carne, en los deseos de nuestra carne. Y mira lo que dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, los demás son aquellos que no son convertidos, y ellos son hijos de ira. En este momento, el domingo lo dejamos claro aquí en la clase, todo el mundo está bajo la ira de Dios. Todo pecador está bajo la ira de Dios, a excepción de aquellos que fueron regenerados, que ahora están bajo la propiciación de Dios. Es decir, la ira de Dios ha sido apaciguada, ha sido cambiada. Hemos sido aceptos en Cristo Jesús, y por esa razón nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo la aceptación de Dios. Pero esos deseos obviamente van a batallar entre nosotros otra vez para hacerle caso a los postulados de Satanás y para irnos en la corriente de este mundo, es decir, caer en pecado. Entonces, esa es la manera como podemos ver en Efesios esos tres enemigos que lo vamos a tener. Es la guerra espiritual, la verdadera batalla del creyente, la verdadera guerra espiritual está ahí, hermanos. Y como lo vamos a ver ahora desde un inicio, comienza desde nuestra carne, desde nuestro interior. Si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, como dice Dios en su palabra, pues hombre, el mundo no nos va a llamar la atención y Satanás no va a tener injerencia en nosotros. Pero si nosotros descuidamos nuestra situación carnal, pues hombre, estamos expuestos a la influencia del mundo y a la influencia satánica. El otro pasaje, hermanos, y son los dos. Primera de Juan, capítulo 2, 14 a 17. Y aquí el orden no importa. Santiago los presenta de la manera que me gusta a mí, que es la carne, el mundo y Satanás. Vimos que Efesios lo plantea primero el mundo, Satanás y la carne. Ahora vamos a ver cómo lo plantea Primera de Juan 2, 14, y él ahora lo plantea diferente. Dice, Primera de Juan 2, 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes,
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos creyentes, dice que ellos han vencido al maligno. Y ahí está, ese lo menciona. Y luego dice, 15, no améis al mundo. Ahora entra el mundo. Juan arranca por el maligno primero, luego mete el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Ven? Entonces, Juan lo presenta, y pues yo no sé cuál sea el orden. Está el príncipe de la potestad del aire, que gobierna el mundo y obviamente va a terminar gobernando la carne. Digamos que esa es la manera como se actúa. Es Satanás el que está influyendo en el mundo para que el mundo de alguna manera se meta en la carne, y así es como lo hace. Pero ¿cómo lo puede vencer el creyente? El creyente no puede comenzar por tratar de hacer guerra espiritual con el diablo, o no va a querer tratar de venir y no meterse y no tener injerencia en el mundo. No, el creyente, y como lo va a mostrar Santiago, comienza desde su carne. La batalla es primero en su carne, y si él logra vencer los apetitos de la carne, logra vencer las seducciones del mundo, y obviamente si Satanás no tiene más que hacer sino correr, huir, como lo vamos a ver. Es decir, nosotros no tenemos por qué enfrentar a Satanás. Vuelvo y lo reitero, como lo digo el domingo, y sin ningún temor. Todos aquellos que hacen guerra espiritual, todos aquellos que están lanzando el diablo fuera, todos aquellos que mencionan el poder del diablo dentro de la iglesia, ellos no conocen la palabra de Dios, o por lo menos no conocen la obra de Dios en la cruz. No conocen esto, porque la misma Biblia lo dice. Entonces dice, habéis vencido al maligno, luego no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, bueno, aquí lo amplía, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo tienen que ver con la carne. Pues no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vimos que la Biblia nos habla de esos tres enemigos del creyente. Ahora, otra vez, ¿por qué enemigos del creyente? Y vamos a tomarlo en el orden, como lo presenta Juan. Porque nosotros éramos hijos de desobediencia, éramos impíos, éramos inconversos, no teníamos a Dios, y entonces Satanás era el que nos llevaba a la desobediencia y nos tenía enceguecidos totalmente. ¿Y eso qué hacía? Eso hacía entonces que el mundo nos apeteciera, era nuestro deleite, y entonces pecábamos de todas maneras, y la carne obviamente se despertaba para cometer todo tipo de pecados. Pero ahora que somos creyentes, que el Señor ha regenerado nuestro corazón, nuestras vidas, ha colocado en nosotros una nueva vida, ha colocado en nosotros un nuevo deseo, el deseo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice que por el Espíritu hacéis morir los deseos carnales. Entonces ahí comenzamos a ganar. Pero si no lo hacemos, se va a querer levantar, y entonces el mundo ya no nos va a apetecer. Ya no somos amigos del mundo, sino que ahora somos amigos de Dios, como lo vamos a ver. Y obviamente pues Satanás no tiene nada que hacer ahí, sino que sino que tiene que salir corriendo, como lo vamos a ver. Bueno, así es que quiero que lo trabajemos, porque lo vi en Santiago y por eso lo presento de esa manera. Bien, entonces el primer enemigo es nuestra carne, versículos 1 al 3. Nuestra carne es descrita como aquello que nos conduce a pecar. Eso sería. ¿Qué es la carne? Aquello que nos conduce a pecar, conocido como la naturaleza carnal y pecaminosa dentro de nosotros, que aunque hemos sido regenerados y aunque hemos sido justificados, esa carne todavía está ahí, ese pecado todavía está ahí. Porque recuerden, nosotros no fuimos libres del pecado, nosotros fuimos libres del poder del pecado, que es muy diferente. En la justificación, y esto tienen que entenderlo claramente, en la justificación fuimos libres del pecado, en el sentido que el Señor pagó la deuda por nuestros pecados, nos ha justificado, y por eso no tenemos cuenta delante de Dios, es decir, somos salvos. Pero en la santificación, y mientras estemos aquí en la iglesia, en este transcurrir, este peregrinaje, hasta que no vayamos a ser glorificados, como bien lo veamos el domingo también, esos pecados van a batallar en nosotros, esos deseos carnales y pecaminosos van a estar ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, el creyente diariamente requiere al Espíritu Santo para poder hacer morir esas obras de la carne.
Santiago comienza diciendo aquí, hermanos, que los problemas entonces del hombre se deben a sus deseos carnales. Mira lo que dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta, mi amado hermano, que él mismo contesta. Pero cuando él dice de dónde vienen las guerras, recuerde que él está hablando de la sabiduría, que no es de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y es que esa es la sabiduría que lleva a producir caos, decíamos hace 8 días. Es decir, problemas en los matrimonios, problemas en las familias, problemas dentro de una iglesia, problemas que ocurren por falta de sabiduría, la sabiduría de lo alto. Y entonces ahora en ese mismo contexto dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ahora aquí está hablando hipotéticamente, aquí no está hablando de las guerras naturales que usted conoce, sino de guerras a nivel de pareja, de familia, problemas que hay internos que son como guerras. Y los pleitos entre vosotros, es decir, hay enemistades entre ellos. ¿De dónde vienen? Y él mismo contesta con otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, todo problema que estaban experimentando ellos se debe a la carne, se debe a los deseos que no están controlados dentro de la persona, y eso los lleva a combatir, a pelear y a haber enemistades dentro de una congregación. Recuerde, mi amado hermano, que la palabra de Dios dice que de la manera como Cristo a nosotros nos perdonó, también debemos perdonar, y que así como Dios tuvo misericordia, debemos tenerla nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando los deseos de nosotros toman fuerza y el Espíritu Santo no está operando en nosotros, fácilmente vamos a permitirnos esas cosas de las que se supone ya habíamos sido libres. ¿De dónde viene todo eso? Pues es de vuestras pasiones, ahí sería de los deseos desordenados de vuestra carne. Y eso combate, y esas combaten en vuestros miembros. Muchos creen, hermanos, que la iglesia primitiva vivió una vida adorada. Pero según este pasaje pronto aparecieron los problemas internos, es decir, Santiago, dijimos, prácticamente después de la ascensión de Jesús, 30, 40 años, la escritura de Santiago. Así que cuando uno lee Hechos 4:32 de esta manera, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muchos dicen, yo quiero volver a esa iglesia. Aquí queremos ser como esa iglesia, sin problemas. Porque ahí dice que eran de un corazón y un alma, se amaban, se ayudaban, y sí, así comenzaron, pero pronto ellos cambiaron. Y por eso, cuando está escribiendo ahora Santiago, está diciendo ese cambio que tuvo. Ya no era la iglesia de un solo corazón, ya no era la iglesia de una sola alma. Prontico comenzamos a ver en las cartas, tanto de Pablo como de Santiago, como de Juan, que había problemas. Así que, hermanos, no espere una iglesia perfecta, porque mientras nosotros tengamos todavía esta naturaleza carnal y pecaminosa, se van a manifestar. El problema es si vamos a dejar que eso nos controle. Esa es la idea. La carne, hermanos, codicia. La carne mata. La carne es envidiosa. La carne no le gusta orar. Y si la carne ora, lo hace para satisfacer sus propios deleites. Y eso es lo que dice ahora los versículos 2 y 3. Es bien interesante. Ahora, ¿cómo es que ellos dicen que la pregunta? ¿Cómo es que ellos, las pasiones combaten entre los miembros? ¿Cómo es que ellos, algunos dicen acá, bueno, pero serán los miembros de cada persona, combaten en mis miembros y me ponen en guerra a mí? ¿O se refiere a los miembros dentro de la congregación que los ponen en guerra ahí? Bueno, puede ser fácilmente los miembros de la congregación que los ponen en guerra. ¿Por qué? Porque los versículos 2 y 3 precisamente nos dicen cómo es que lo hacen. Mire, codiciáis, ¿verdad? Y no tenéis, es decir, ellos comienzan a tener codicia por algo, pero no lo tienen. Matáis y ardéis de envidia. Ahora, la palabra matáis aquí tiene un problema, porque obviamente algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Es un asesinato o sencillamente se está expresando? No, es una expresión que creo que Jesús mismo lo dijo. El asesinar comienza primero con un asesinato en el corazón de la persona. Entonces la codicia fácilmente lo que está diciendo es que ustedes codician las cosas, pero no la logran tener. Eso hace que usted tenga deseos entonces de asesinar a los otros, porque se vuelven envidiosos, porque y ardéis de envidia. Yo creo que la palabra ardéis de envidia nos ayuda a la parte de matar, ¿verdad?
Es una persona codiciosa y que no puede tener las cosas que anhela, pero ve que otros sí las tienen, entonces quisiera matar a ese que las tiene, o aquel que no les permite tenerla, y entonces dice, ¿por qué? Porque él está ardiendo de envidia adentro. Estos son deseos que están batallando en la carne. Y luego dice, y no podéis alcanzar, aunque tengan todo eso, no lo pueden alcanzar. Pero ¿cómo así que una persona creyente va a estar codiciosa? Como lo vamos a ver ahora. ¿Qué estaba pasando en esa persona? Y algo más, dice, ustedes combaten y luchan, combatís y lucháis, y vuelve a hablar de una guerra que hay allí. Y todo esto por querer tener las cosas que anhelan, pero no tenéis lo que deseáis. Por más que intenten tener, no las pueden tener. Y él da la razón, no las tienen porque no piden. Recuerden que el Señor se ofrece, que le pidamos a Él, sí, y de acuerdo a su voluntad, pero dice no piden. Y 3, pero si piden, no reciben, pedís y no recibís. Pero ¿cuál es la razón? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, notemos todo esto que está hablando de la carne. Ellos están luchando, están combatiendo en sus corazones, en sus deseos malsanos. Y hay un problema dentro de la iglesia que les está llevando a todo esto. Y al final ellos anhelan y le piden a Dios las cosas, pero las piden mal porque no piden acorde a la voluntad de Dios, sino que la piden para gastar en vuestros deleites. Es decir, ellos están pensando en ellos y en su carne, inclusive en la oración. Esto es impresionante. Entonces, según Santiago, estos cristianos vivían como el mundo. Su carne les controlaba a escoger lo del mundo y no lo de Dios. Yo creo que se parecía, hermanos, al tercer terreno que mencionó Jesús de la parábola del sembrador. Vamos a mirarlo en Marcos, capítulo 4, 18 al 19. Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 19, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Recuerde, 4 terrenos. El tercero es el espino, porque ha estado la piedra, está el camino y luego el corazón. Bueno, pero el que se sembró entre espinos, dice, los que oyen la palabra, ellos oían la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, esto está muy acorde a Santiago, afanados por tener las cosas, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y el engaño de las riquezas, ahí está, y las codicias de otras cosas. ¿Sí ven? Y las codicias, volvieron a codiciar, ahí está diciendo otra vez. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, o sea, cuando uno mira esto de los espinos, y les estaba pasando allá en Santiago, cuando Santiago le habla a la iglesia, que ellos estaban, sí, claro, están en la iglesia, están en el culto, están oyendo la palabra, por supuesto, pero ¿qué pasa? Pero en los deseos que tenían internamente, les llevaban a codiciar las cosas del mundo. Digámoslo de esta manera, mi amado hermano. Muchas personas hoy día van a una iglesia no porque quieren buscar a Dios, no porque quieren rendir sus vidas al Señor para que moldee sus vidas acorde a Cristo, o para conocer el plan de redención porque anhelan salvar su alma. Ellos no lo hacen por eso. Van a buscar a Dios. De hecho, cuando la gente, bueno, uno lo acepta, pero siempre que me llaman a mí o alguna cosa, y no estoy diciendo que no lo haga, pero por lo general es, pastor, tengo un problema, ayúdame aquí. Rara vez no ha pasado que, pastor, necesito que por favor ore por mí para que yo quiero crecer en santidad. Yo quiero conocer más al Señor, ore por mí, pastor, por favor. Bueno, rara vez he escuchado eso. No estoy diciendo que sea malo, pero casi siempre cuando pedimos es, Señor, ayuda, porque necesito resolver esta situación. ¿Es malo? No, no es malo. Pero es una situación, es una condición del corazón que nos lleva por lo menos a pensar acá, que lo que queremos es lo de acá y no tanto lo de Dios. Ellos están tan preocupados entonces por la satisfacción de su carne que se afanan por conseguir y descuidar la obra de Dios. Ya Filipenses 4, 6, 7 nos dice que debemos orar, obviamente, pero dice, por nada estáis afanosos. Mire cómo comienza. Es decir, ¿qué es lo que nos afana en esta vida? ¿Qué es lo que queremos tener de esta tierra? No se afanen por eso. Entonces, que si no va bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Note, y la paz de Dios, que era lo que no tenían, combatís y lucháis entre ellos mismos y
y digámoslo, puede ser a nivel personal, pero puede ser a nivel de la iglesia, que hay una batalla, es decir, no tenían paz. Y aquí dice, si oramos al Señor, no nos afanamos. Es decir, a mí no me preocupa tanto las cosas del mundo. Yo le oro a Dios más bien, no me afano. Y la paz de Dios va a venir a mí. Y que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Esto no lo estaba viendo la iglesia a la cual Santiago le está enseñando. Y esto tampoco se va a dar en aquellas personas que de pronto oran solamente para pedir, Señor, que satisfaga sus deseos, que ni siquiera son acordes a la voluntad de Dios, a la palabra, sino que son acordes a este mundo. Y ellos no van a tener paz. Ellos van a estar allí intranquilos. Van a decir, pero ¿por qué Dios no me contesta? Caramba. Y si le dijeron al pastor que orara, no, pastor no tiene fe, caramba, le falta unción porque no lo oyó. Bueno, alguna cosa van a poner allí. Ahora, la oración correcta y de fe, y que es hecha acorde a la voluntad de Dios, que no tenía la iglesia de Santiago, lamentablemente, está en 1 de Juan 5, 14, 15. Miren lo que dice 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Lo más hermoso es que podamos confiar en Dios. ¿Y cuál es la confianza que tenemos? Que si pedimos alguna cosa, pero no para ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Por qué dice Santiago, ustedes piden pero no reciben? Porque piden para gastar en sus deleites, no están pensando en una oración acorde a la voluntad de Dios, sino una oración acorde a mi voluntad. Por eso es muy peligroso hacer este tipo de oraciones, como les enseñan hoy día. Visualícelo y confiéselo y declárelo. Eso no es cierto. Eso no funciona aquí en la palabra de Dios. En el creyente verdadero no funciona así. Eso funcionará allá en el mundo secular, que es humanista, pero no en los hijos de Dios que somos espirituales. Entonces, y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, alguien dirá, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, conoce la Biblia. Si ya conoce la Biblia, ahí tiene la voluntad de Dios. Y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque yo sé que me oye, porque estoy orando conforme a la voluntad de Dios, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, Dios sí responde a la oración, pero una oración que va acorde a la voluntad de Dios, no como estos que por sus deseos carnales que tenían, no oraban, porque hay gente que es así, no oran. Ellos están tan metidos en las cosas del mundo, de su carne, que no oran. Y si oran es para la satisfacción de su carne, no para la satisfacción de Dios. No oran para rendirse a Dios, sino para que Dios se rinda a ellos. Qué terrible eso, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que puedo ver ahí en esos versículos de nuestro enemigo carnal. Número 2, el mundo. Versículos 4 y 6. El creyente no puede ser amigo del mundo y de Dios a la vez. Esto Cristo lo dejó claro, Santiago también. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras. ¿Y por qué lo llama a adulterio? ¿Por qué les dice almas adúlteras? Porque el Señor le está hablando a la iglesia y está tomando las mismas palabras que le daba a su pueblo Israel cuando ellos se fueron en pos de otros dioses y lo llamó adúlteros. Ahora vamos a un pasaje. Pero dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? ¿Cómo no lo saben? Es la pregunta que les hace. ¿Acaso no lo saben? ¿Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis eso? Entonces aquí estamos viendo que además de que esta iglesia tenía problemas de orden carnal, allí ahora había otro problema, y era que estaban teniendo amistad con el mundo. Y es que es así, mi amado hermano, mire, por eso a mí me gusta tomarlo desde adentro. Si mi condición espiritual está débil, entonces mi carne es la que está tomando fuerza, y si mi carne está tomando fuerza, se hace vulnerable a los apetitos del mundo. Y entonces voy a querer y comienzo a volverme amigo del mundo, cosa que no debe ser, porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, note, se constituye enemigo de Dios. Esto no lo digo yo, esto no lo dice un pastor, esto lo dice Dios a través de su palabra.
Cualquiera que le coquetee al mundo, al sistema, de cualquier manera que sea, está dejando de coquetearle a Dios y se vuelve enemigo de Dios. Es decir, el Señor es así. Y es tan tajante que mire lo que dice Simón Kistemaker. Él dice: marchar sobre la línea divisoria de la ruta es peligroso. Y aquí los que de alguna manera pues todos conducimos, así sea bicicleta o moto o carro. Entonces dice, vea, marchar sobre la línea divisoria, yo me imagino que usted conoce, yo a mi esposa le he dicho cuando va por la carretera, le digo, mira, hay una línea recta, amarilla, ahí no se puede pasar. Luego le digo, mira, en esta parte hay así, punticos así, sí se puede pasar. O cuando es doble carril, están los dos, por este lado se puede adelantar, acá no se puede adelantar, aquí este de acá se puede adelantar, el de acá ya no. Es decir, uno comienza a conocer esas líneas. Y cuando es una autopista, obviamente, pues hay carriles. Entonces dice él, marchar sobre la línea divisoria de la ruta o del carril es peligroso. ¿Quién se va a ir a marchar sobre la línea? Como bien lo sabe todo conductor, ya sea que le ha enseñado a mantenerse dentro de su propio carril. Esa es una regla de tránsito fundamental para una conducción segura. Tampoco puede el cristiano pasarse de la línea divisoria, es decir, hay un carril y no podemos pretender pasarnos al otro carril. No puede ser amigo, él dice acá, de Dios y amigo del mundo, porque nadie puede servir a dos amos. Odiará al uno y amará al otro, o será devoto de uno y despreciará al otro. Mateo 6:24, según lo dijo Jesucristo. Entonces, digámoslo, vamos en este mundo y solamente hay dos carriles y tú eres conductor por el carril que le dijo el Señor, aquí es, pero es otro carril, el mundo es del mundo. ¿Por qué te vas a pasar al otro carril? Pues como nos pasa, ¿no? Y como yo voy mucho con mi esposa, pues allá uno ve eso y uno más o menos conoce un poquito. Cuando es 2, 3 carriles, uno sabe que hay un carril que es rápido, uno que es medio, otro que es lento. Pero uno a veces ve carros lentos yendo por el carril rápido. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que adelantar por la derecha, que no deben hacerlo. Y uno ve gente adelantando por la derecha que no debe hacerlo. Entonces, ese es el punto. Pero cuando una persona sabe, dice, caramba, si voy despacio, voy por el carril lento. Si voy más o menos, no tan despacio, por el carril suave. Pero si voy rápido, a quemarrobo, pues váyase por el rápido. Pero no se puede pasar al otro carril. ¿Cómo se va a ir usted a todo por el carril lento? Y demás, te encuentran motos por ahí. Es lo mismo. ¿Cómo pretendemos, si Dios nos sacó de ese carril del mundo y nos puso ahora en el carril de Dios, cómo nosotros pretendemos ir allá? Eso es amar al mundo. Automáticamente, hermanos, si es que esto es duro, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Pero cómo? Si eso lo dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ahora mire esto, ¿cuántas personas vienen a la iglesia amando este mundo? Y creen que y el engaño más grande es que creen que son amigos de Dios. No, ya Santiago lo dijo. En Oseas 1, 2 vemos lo de la adúltera. Después usted lee la historia de Oseas, pero el Señor llama a este profeta, deje su mujer y vaya, conquístese una prostituta y tenga hijos con ella. Y más o menos dice, Oseas 1, 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ven, tómate una mujer fornicaria. Pero ¿por qué lo está mandando, Señor? Está prohibido, váyase la toma. E hijos de fornicación toma. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Dónde está el adulterio? ¿Por qué lo llama Santiago, oh almas adúlteras? Porque ellos estaban adulterando cuando estaban tomando este mundo. Porque es adulterio, hermano, porque tomar este mundo es apartarse de Dios. Por favor, tanto Cristo lo dijo, Santiago lo está diciendo, o sea, lo está diciendo, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Todo el que se inclina a los deseos de su carne, que son llevados por este sistema mundano, se aparta de Dios. Es un adúltero espiritual, es un enemigo de Dios. Y eso es muy importante porque ahora él le va a hacer un llamado. Versículo 5, el Espíritu Santo, que pone en el creyente, tiene un celo santo por él.
Mire lo que dice el verso 5: ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y vuelve a tomar, ¿cómo así que usted coquetea con el mundo? ¿Acaso usted ahora no es el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso Dios no le dio el Espíritu Santo? Porque Él dijo, daré corazón y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Pues claro, si Él le dio el Espíritu y está dentro de usted, Él tiene que celarlos con celo santo, anhelarlos celosamente. En Éxodo 20, 3, 5, le daré una parte, no va porque el tiempo ya se me va. Pero el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso, mis amados hermanos. Y es tan celoso que vuelvo a tocar 1 Juan 2, 15 al 17, a repetirlo otra vez. No améis al mundo. Es Santiago, es Juan, es Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta? El amor de Dios, ¿cómo va a estar en aquel que ama al mundo? Una de mis hijas lo entendió tan bien, que yo creo que por eso es que yo le digo que venga a los caminos de Dios y no quiere, porque ella coquetea con el mundo. Y mientras ella esté allá, pues por una parte, hermano, por lo menos es sincera en eso. Yo sé que ella va a venir a los pies del Señor. Ella es creyente, ella es hija de Dios, porque no en vano se le enseñó desde el vientre de su madre la palabra. Pero ahora está por ahí. Pero ella, cuando yo le hablo, a veces hablamos y ella me dice, a veces va por ahí a una iglesia y dice, yo veo mucha hipocresía en la iglesia. Como para decirle, venga que necesitamos otro hipócrita también. Pero luego me pongo a pensar y bueno, pero es que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No está. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son esas tres cosas que son las mismas que le ofreció el diablo a Jesús allá en la tentación. Que eso ya es otra cosa, pero son tres también. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Quien tiene deseos por el mundo, esos deseos no los está produciendo Dios. Y no los está produciendo Dios porque esa persona no tiene contacto con Dios. Si tuviera contacto con Dios, tendría los deseos de Dios y no los del mundo. Pero el problema es que dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, eso es pasajero, efímero. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermano, tú y yo ni coquetear con el mundo para nada. Versículo 6 nos dice que hay una gracia mayor que es dada a los humildes y no a los soberbios, indicando que solo los humildes buscarán a Dios, mas los soberbios no. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios acá? Los que se apartan de Dios y están con el mundo. Y otra vez, ¿por qué están con el mundo? Por su problema de la carne. Que esa es la idea. El problema de la carne, el mundo se los lleva y eso los convierte en son soberbios y Dios los resiste, pero Él da gracia a los humildes. ¿De dónde tomó esa palabra? De Proverbios 3:34, que dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y también Pedro la tomó, 1 de Pedro 5:5, donde él dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es el soberbio? El que no quiere buscar a Dios, pero ama este mundo por sus apetitos carnales. Pero Dios le da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que reconocen que necesitan a Dios, y en esa condición entonces ellos comienzan a renunciar a sí mismo, negación del sí mismo. Hay que humillarse y negarse a sí mismo para que los apetitos del mundo no los agarren. Y terminamos con el diablo. Bueno, Cristo ya terminó con el diablo. Versículos 7 al 10. Tercer enemigo. Entonces tenemos cuáles son los tres enemigos del cristiano en el orden que debemos batallar: la carne, el mundo y Satanás o el diablo. Versículo 7. El diablo es resistido y huye cuando el creyente se somete a Dios. Hermano, ¿qué no han entendido que este es la guerra espiritual? Versículo 7. Después de que viene de esa parte que Dios le da gracia a los humildes, entonces le dice, bueno, ¿y de qué manera va a recibir la gracia que Dios le da a los humildes y va a resistir a los soberbios? De esta manera: someteos pues a Dios.
Es lo primero. Ese es el orden. Someteos pues a Dios. Una vez nos sometemos a Dios, ¿qué es someternos a Dios, hermano? Rendirnos a su voluntad. Eso es, rendirnos a Él. Una vez nosotros nos sometemos a Dios, que es lo que Santiago les está diciendo, mira, para que ustedes no se dejen llevar por sus deseos y este mundo se los carcoma y terminen amando al mundo, entonces deben someterse a Dios. El momento que se someten a Dios, resistir al diablo. Ahí no dice que hay que hacerle guerra al diablo, que hay que pelear con el diablo, que hay que echarlo fuera, que hay que venir y presentarnos delante de él. No, no, no. Hay gente que cree que resistir es... La palabra resistir es sencillamente quédese firme, resista donde está. Y la idea es que usted ya ha ganado un terreno y usted no se lo va a dejar quitar. Esa es la palabra resistir, defender lo que tiene. Usted tiene una verdad, ya la tiene. Tiene la palabra en su corazón, Dios ya lo regeneró. Le dio el Espíritu Santo, usted es un cristiano ahora, párese firme en lo que tiene. Eso es resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? ¿Lo va a seguir atacando? Y dirá de vosotros. Yo no sé si usted encuentra en la Biblia donde diga que nosotros tenemos que pelear contra el diablo. La manera de hacerlo es esta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y dirá de vosotros. Hermano, el diablo no tiene injerencia y no puede en una persona que se está rindiendo a Dios todo el tiempo, que se rinde a la voluntad de Dios, que quiere hacer a la voluntad de Dios, que quiere agradar a Dios. Lo va a intentar permear, pero no va a poder. ¿Y qué le queda? Huir, porque el diablo no resiste, hermano. Leía yo no recuerdo qué, un comentarista que él decía: el diablo no puede resistir donde se están cantando himnos para Dios, donde la gente viene y alaba a Dios, adora, donde la gente viene y llora, donde se está exponiendo la palabra de Dios. El diablo no aguanta y tiene que salir corriendo. No aguanta. Pero por aquí ni está. Huirá de vosotros. Entonces, cuando el creyente aleja de sí el orgullo y cuando se somete a Dios, es cuando el diablo va a huir. ¿Qué es lo único que haría que el diablo llegue? Pues el orgullo, de no someterse a Dios, de no humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como lo vamos a ver ahora, de no recibir la gracia de Dios. Cuando Dios le da la gracia, que es un favor inmerecido, pues automáticamente el creyente pierde el orgullo. Porque todo esto que digamos de las batallas que hay, de las peleas que hay entre ellos, del hecho de amar a este mundo, de querer amar el mundo, y todo eso que hay, hermanos, sale de un corazón orgulloso. ¿Quién es el principal orgulloso? Satanás. La Biblia registra claramente que se enalteció el corazón del diablo y por eso cayó. Y el orgullo de Satanás es no querer someterse, en este caso, a nada, a Dios. Y eso es lo que hace con el hombre también. La palabra someteos acá describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia, en este caso a Dios. Nuestra lucha, hermanos, contra el diablo es mantenernos firmes. Le voy a mostrar Efesios 6, 11 al 13 para que lo veamos. Miren lo que dice Efesios 6, 11 al 13. ¿Cuál es la pelea de nosotros? Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Una vez enseñé aquí eso, que es la armadura de Dios, Cristo totalmente. Las piezas que vemos ahí, las 6 piezas que vemos de la armadura de Dios en Efesios 6, es Cristo. Es lo mismo someternos a Dios. Vestidos de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vio? Otra vez, ¿cómo puedo estar firme contra las acechanzas del diablo? Tomando toda la armadura de Dios, que no es otra cosa que someterme al señorío de Cristo. 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha. Entonces, ¿con quién? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la lucha que tenemos es contra todos esos espíritus que quieren venir a nosotros. Pero el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios otra vez. En vez de estar peleando contra el diablo, llénese de Cristo. Tomemos a Dios, tomemos su palabra en serio. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios otra vez para que podáis resistir en el día malo. Y cuando alguien dijo el día malo es porque hay días que son más malos, o de pronto días donde Satanás le da por atacar más, o tal vez nosotros somos más débiles por ahí y se nos quiere meter. Pero ahí podemos resistir en el día malo, habiendo acabado todo. ¿Qué dice? Estad firmes. ¿Qué es resistir al diablo? Estad firmes. ¿Cómo le resistimos? Párese firme.
en lo que ha creído. Párese firme en la fe que tiene. Párese firme en la palabra que tiene. Y el diablo no le va a hacer mella. Esa es la batalla. Versículos 8 y 9 de Santiago 4. El sometimiento a Dios comienza con un arrepentimiento sincero, con lloro, llanto y lamento por el pecado que aún se mantiene. Después de decirle todo esto, imagínense lo que Santiago está diciendo. Los problemas suyos son problemas de la carne. Y esos problemas llevan a amar este mundo. Y ese amar este mundo activa el poder del diablo. Ustedes deben resistir. ¿Y cómo? Con la gracia de Dios, siendo humildes. Pero tienen ustedes que buscar un arrepentimiento genuino. Versículos 8 y 9. Primero les dijo, someteos a Dios. Ahora les dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Ahora, Dios se acercó primero a nosotros. Y por eso es que ahora nos dice que podemos acercarnos a Dios. Y entonces Él se va a acercar a nosotros. ¿Pero cómo? Pecadores. Nos llama pecadores. ¿Qué otra cosa pueden hacer si se están dejando permear por sus deseos carnales y aman este mundo? Y como que no estaban resistiendo a Satanás. Son pecadores. Pero les dice, pero entonces limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Habíamos visto en Santiago 1, de doble ánimo, que son inconstantes en todo lo que hacen. Ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tienen un problema con el corazón. Y luego, ¿cómo lo deben hacer? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago no está diciendo que vivamos la vida triste, aburrida, no. Lo que está diciendo es que en el momento del arrepentimiento debe ser tan genuino y debe ser tan sincero que debe haber todo esto: aflicción, lamento y lloro, y aún perder el gozo por tus pecados. Cuando hay un genuino, un verdadero arrepentimiento. Es lo que dijo David en el Salmo 24, 3, 6. Y él dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo alto, en su monte santo? Su monte santo, lugar santo. El limpio de corazón, el limpio de manos, perdón, y puro de corazón. Otra vez, las manos limpias, levantad las manos limpias, sin ira ni contienda. Está hablando de una persona que realmente se ha arrepentido. Y eso es lo que está diciendo acá. Joel 2, 12, 13 habla de ese arrepentimiento. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando yo leía esto, dije, Señor, rasgar mi corazón y no mis vestidos. Y me acordé tanto de una señora una vez, que ella mostraba acá y decía, vea, tengo callo aquí, porque lo pasaba arrodillada. Y ella decía, yo soy bendita por los callos que están en mis rodillas. Y yo pensé y dije, si el Señor dice que rasgue vuestro corazón y no vuestros vestidos, el que debe estar encallecido de rodillas ante el Señor es nuestro corazón, no físicamente, hermanos. Porque ¿de qué sirve usted postrado ahí, como yo lo hacía anteriormente, ayunando y vigilando toda una noche, y dele ahí, si yo seguía siendo el mismo? No, hermano, usted tiene que rasgar, es su corazón. Ahí es donde hay un arrepentimiento genuino y verdadero, y esto es cada día, y en todo lugar, en todo momento, no en un tiempo de ayuno, un tiempo de vigilia. Y ahora usted entiende por qué nosotros hacemos el tipo de ayunos o vigilias. El ayuno es suyo, en su casa, después de que tome la palabra del Señor. Termino con el versículo 10. Solo Dios exalta por encima del diablo a todo aquel que se humilla. Dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y obviamente la exaltación aquí implica que no hay otra exaltación aquí, hermanos, sino que al estar humillados delante del Señor, no hay apetito que nos gobierne, no hay mundo que nos llame la atención y ni un Satanás que nos quiera ingerir. No hay nada de eso en nosotros. Y esa es la exaltación. ¿Qué otra exaltación se puede tomar acá? Mateo 23, 11 y 12, porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y termino con esto, hermanos. Primera de Pedro 5, 5 al 9. Primera de Pedro 5, 5 al 9. Ya lo ha leído, pero igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
Es decir, en todos los tres puntos que vivimos, de esos tres enemigos, de esos tres adversarios del creyente, todo eso tira por el suelo el humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y luego Él nos va a exaltar por encima de nuestra carne, nos va a exaltar por encima del mundo y nos va a exaltar por encima del diablo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, todo lo que me preocupe lo voy a echar sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de mí. Sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, oye, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo va a andar buscándonos a nosotros, pero dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo resisto al diablo? Firmes en la fe. Otra vez, firmes en la fe. En la fe, en la palabra que tengo, en la creencia que Dios me ha dado, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, concluye el versículo 10, humillados bajo la poderosa mano de Dios, humillados delante del Señor, para que nos exalte. Hermanos, tú y yo podemos ser victoriosos en los deseos de nuestra carne, tú y yo podemos ser victoriosos en los apetitos del mundo, y tú y yo podemos ser victoriosos en la trampa del enemigo de querernos sacar, de dar vuelta alrededor de nosotros, tocando a ver dónde estamos débiles para querer permearnos, si nosotros nos humillamos delante del Señor y nos arrepentimos genuinamente. Amén. Hoy hablamos de los tres enemigos del creyente, que el creyente debe tener cuidado, y eso es a diario vigilantes frente a estos tres enemigos. Oremos.